Tenemos acá entonces los gráficos de lo que es el equilibrio doméstico, que es la ISLM, y lo que sería el equilibrio de la balanza comercial, donde tenemos ahí nuestro ingreso YNX, que refleja el ingreso que se debería tener para que la balanza comercial estuviera en equilibrio. Entonces, ¿qué pasaría si existieran los siguientes problemas en la economía? Por ejemplo, si tuviéramos una tasa de interés baja, la tasa de interés fuera baja y existe desempleo, ¿ya? Y simultáneamente, en lo que es el sector externo de la economía, tenemos una balanza comercial que presenta un superávit. Un segundo. Ya. En la balanza comercial. Entonces, vamos a enfrentar estas dos situaciones, estos dos problemas. ¿Qué deberíamos hacer entonces si nos enfrentamos a esta situación? Donde en términos domésticos tenemos una tasa de interés que es muy baja y por tanto ya más existe desempleo, ¿ya? Deberíamos tener acá un nivel de ingreso de pleno empleo. ¿Dónde estaría el ingreso de pleno empleo? ¿Dónde deberíamos ubicar el ingreso de pleno empleo? Estaría ubicado aquí, respecto a nuestro ingreso doméstico, estaría ubicado más a la derecha, estaría ubicado acá. Si existe desempleo actualmente, ¿dónde estaría ubicado el ingreso de pleno empleo que tenemos que tratar de alcanzar? Tendría que estar a la derecha. Debería ser mayor, ¿cierto? Debería estar ubicado, por ejemplo, por acá, ¿ya? Por tanto, el problema que tengo domésticamente es que tengo que aumentar el ingreso, que actualmente implica desempleo, para llegar a alcanzar el pleno empleo, que es un nivel de ingreso mayor. Y me dicen que la tasa de interés es muy baja, por tanto, ¿qué tengo que hacer con la tasa de interés? Y la tasa. Tengo que subir la tasa de interés. Muy bien. Subir la tasa de interés. Profesor, disculpe, Alejandro dice si lo puede autorizar para entrar. Ah, sí, por supuesto. Parece que ahí entró. ¿O se fue? No lo veo a Alejandro. Tiene que tratar de conectarse de nuevo y lo autorizo. Ya, ok. Ya. Entonces, tengo que alcanzar un nivel de tasa de interés más alto, por ejemplo esa, y un ingreso mayor. Y además me dicen que tengo un superávit, por tanto, este nivel de ingreso actual, ¿dónde está ubicado? ¿Está ubicado en esta zona respecto a la balanza comercial o está ubicado en un nivel mayor? Estás a la izquierda. Está a la izquierda, ¿cierto? Entonces, el ingreso actual doméstico está ubicado acá. Ahí lo tengo. Por eso entonces estamos
estamos presentando en este caso un superávit en la balanza comercial. Ahí. Si yo entonces quiero reflejar, Profesor, ¿sí? ¿cuál es el área del superávit? ¿Es el triángulo No o es la distancia, se ven términos no sé? verticales. Entonces, por ejemplo, Sí, para este nivel de ingreso tienes que las exportaciones son de ok. 7 millones, las importaciones son de 6 millones y por tanto la diferencia te quedaría de 1 millón, que sería esta distancia de acá, términos verticales. Gracias. Bien, si yo quiero fijar ahora la balanza de pago acá en mi sector externo, lo ubico en esa zona, lo ubico hacia la derecha o lo ubico sobre Y sub 0. ¿Dónde tendría que ubicar la balanza de pago? En el gráfico de el equilibrio simultáneo. Tenemos que subir ahí. ¿Dónde estaría ubicado? ¿Acá? ¿A la izquierda del ingreso actual? ¿A la derecha o acá? Si ustedes se fijan acá, el ingreso actual doméstico es menor que el ingreso que se requiere para alcanzar el equilibrio en la balanza de pago. Por tanto, esto, proyectándolo, también tiene que quedar de esta forma. Ahí vamos a tener entonces que el ingreso actual doméstico es menor que el ingreso que se requiere para alcanzar el equilibrio en la balanza comercial. Entonces, acá ustedes pueden hacer lo siguiente. Este ingreso sobre el empleo también está a la derecha. Lo pueden colocar más allá o más acá y podrían complicarse harto la vida. Yo voy a simplificar esto y lo voy a colocar al mismo nivel. Voy a asumir que son equivalentes. El ingreso que se requiere para tener equilibrio en la balanza comercial y el ingreso sobre el empleo. ¿Por qué hago eso? Para tener que hacer solamente una sola política. Ustedes se fijan, el equilibrio final debería estar ubicado aquí, en este punto. ¿Ya? Y para llegar ahí, lo que tengo que hacer es mover la IS o la LM. Y ese. La IS, ¿cierto? Entonces, se lo puedo copiar. Sí, ahí está. Entonces, yo muevo la IS con una política fiscal expansiva, que puede ser un aumento del gasto del gobierno, podría ser un aumento de la transferencia, o incluso podríamos modificar lo que es la tasa de impuesto. Entre paréntesis, hay varios alumnos en la prueba que confundían tasa de impuesto con tasa de interés. Así que para que no les pase eso, son conceptos distintos. Entonces, yo aquí aplico una política fiscal expansiva. Con esa política fiscal expansiva logro subir la tasa de interés que está muy baja. Y voy a lograr alcanzar el ingreso sobre el empleo y además, simultáneamente, voy a lograr equilibrar lo que es la balanza comercial. Por tanto, vamos a tener acá que solamente con una política doméstica, puntualmente la política fiscal, como les decía, logramos este equilibrio en el sector doméstico y en el sector externo. Estoy siempre con la pizarra, por eso está un poquito más lenta la cosa, pero la idea es que poder mostrarles que en este caso, aplicando una sola política, en este caso esta política doméstica, logro solucionar ambos problemas. ¿Ya? Entonces soluciono acá. Una política fiscal expansiva.
Digamos. Y entonces, bueno, después hay que hacer el desarrollo conceptual y la explicación correspondiente. Pero ahí solucionamos el problema que teníamos inicialmente. Ahora, en otro caso, por ejemplo, vamos a copiar esto. Si presentáramos una situación distinta, por ejemplo, saben ustedes que tengo una tasa de interés baja, pero existe sobreempleo. Sobreempleo. Y vamos a tener acá un déficit en la balanza comercial. ¿Ya? Entonces, Lleva a la derecha. ya, voy a poner esto de acá también. Ay, no lo moleste. Bien. Entonces, si yo quiero, primero tengo que graficar esta situación donde existe una baja tasa de interés y por tanto la solución sería Subir la volver a tasa subirla. y mantener el empleo. No, existe sobreempleo. Con la tasa de interés baja tengo que subirla, por ejemplo, ahí. Tengo un aumento en la tasa. Y tengo sobreempleo, por tanto, el ingreso pleno empleo tengo que reducirlo. Por ejemplo, estaría ubicado ahí. Ya, ¿Ya? así Ahí pues. tengo una situación de sobreempleo y una tasa de interés más alta. Ya está. Ahora, me dicen que actualmente en la balanza comercial existe déficit. Ya. Por tanto, lo que yo voy a tener que hacer es lo siguiente. Tengo que mostrar acá, en este gráfico de la balanza comercial, dónde está el déficit. Entonces, ¿dónde debería ubicar aquí lo A que la, es el ingreso actual? a la derecha. A la derecha, Izquierda. acá. Derecha, claro. ¿Cierto? Ahí yo estoy indicando, estoy mostrando de que hay un déficit. ¿Ya? Por tanto, si yo reflejo esto en la que es la gráfica de la ISLM, estaría ubicado acá. Voy a simplificar el análisis, asumiendo de que son iguales ingresos pleno empleo con el ingreso que requiero para existir equilibrio en la balanza comercial, y por tanto la solución sería aplicar acá, ¿qué cosa? Bajar la IS a No, la porque si tú izquierda. bajas, Ah, bueno, no. si tú bajas la IS, llegarías ahí. Y la idea no es Ah, no. bajar la tasa, es subirla. Ya, entonces la LM Correcto, y eso implica una política monetaria, ¿cuánto es? contractiva, Contractiva. ¿cierto? Entonces, Sí. llamo acá. Ahí, ¿cierto? Bien, entonces, ahí con esa política monetaria contractiva logro reducir el ingreso al alcanzar el pleno empleo. Vamos a lograr también aumentar la tasa de interés que era muy baja, como se decía inicialmente. Y además vamos a lograr equilibrar lo que es la balanza comercial. Por tanto, con esta única política, esta política doméstica, política monetaria en este caso, soluciono tanto el problema doméstico como el problema externo. Y todos felices solucionamos el problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Voy a ponerle otro caso, otro ejemplo.
Déjenme sacar esto de acá. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué quieren hacer con la tasa de interés? Veamos el ejemplo. ¿Es muy bajo o Mantener, muy alto? ¿Mantenerla? mantener la tasa de interés. Mantenerla. ¿Y existe sobreempleo o desempleo? Desempleo. Desempleo. Perfecto. Y vamos a suponer que existe un déficit en la balanza comercial. ¿Ya? Ya. Entonces, si existe un déficit en la balanza comercial, implicaría de que este estaría a la derecha acá, porque ahí para este nivel de ingreso se importa más de lo que se exporta. Ya, Yo reflejo acá esa balanza comercial en lo que el equilibrio simultáneo. Subir los empleos. Mantengo Estaríamos la tasa. ubicados acá. Ahí. No, pues si es desempleo, tengo que aumentar el empleo, po. Por eso, el desempleo, ¿dónde ubicaríamos el desempleo? Entonces, Estaría ubicado acá. sí, para ahí. Ya, pero dijimos que si existe Mantiene la tasa. déficit, el ingreso actual es mayor que el ingreso que yo requiero para la balanza comercial, por tanto ahí está. ¿Se fijan? Vale. Y además quieren mantener esta tasa de interés. ¿Ya? Entonces, fíjense acá lo que va a ocurrir. Tenemos acá esto. Si yo aumento la Y y la LM para mantener la tasa de interés, ¿sí? Y aumento la LM para mantener la tasa de interés, menos por ahí. ¿Cierto? Porque ahí se mantendría. Acá, ahí. Si hago eso, con una política fiscal expansiva, unitaria expansiva, claro, soluciono el problema del pleno empleo, alcanzo el pleno empleo, mantengo la tasa de interés, pero fíjense que este déficit que tenía ahora va a ser mucho mayor. Por tanto, equilibré un sector que es el sector doméstico y desequilibré aún más el sector externo. Ahora sigue diciendo, bueno, entonces hagamos lo siguiente, solucionemos el problema externo, entonces ubiquémonos acá. Yo me ubico acá, sí, logro efectivamente mantener la tasa de interés, logro con una política fiscal contractiva, monetaria contractiva, mantener la tasa de interés, lograría equilibrar la balanza comercial, pero el desempleo sería más grande todavía. Entonces, a diferencia de lo que vimos recién, donde yo una política doméstica solucionar los dos problemas, aquí no lo puedo hacer. ¿Ya? Porque si, independientemente de qué política doméstica yo aplique, me soluciona un problema, pero me agrava el otro. ¿Se entiende la situación o no? ¿Sí? Estamos solucionando un problema, pero esa solución implica que se agrava otro problema. ¿Entiende lo que está pasando, no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, porque Cuando nos enfrentamos a esa situación, entramos en lo que se conoce como dilema de política.
Este dilema política cuando la aplicación de una política doméstica en forma individual o en conjunto con las fiscales monetarias logran solamente equilibrar uno de los sectores, o el interno o el externo, pero no el otro. Al contrario, equilibramos uno y desequilibramos aún más el otro. ¿Ya? Por tanto, eso nos indica que las políticas que tenemos hasta ahora ya no son suficientes para equilibrar simultáneamente los dos sectores de la economía, el sector doméstico y el sector externo. Ahora, esto se produce en situaciones que son bien fáciles de poder recordarlas, espero que ustedes también lo recuerden, que son cuando los problemas parten con la misma letra. En el caso doméstico, cuando tengo desempleo y cuando tengo déficit. ¿Se fijan que parten con la misma letra? O podría ser que partan con los dos con la S, es decir, que tenga sobreempleo y tenga superávit. Ahí estoy frente a un dilema también. O también se presenta en aquellas situaciones en donde un sector está solucionado su problema de empleo o de déficit y el otro no. Por ejemplo, cuando tengo un equilibrio en la balanza comercial, pero tengo o desempleo o sobreempleo. O al revés, cuando tengo pleno empleo ya, pero tengo desequilibrado lo que es la balanza comercial. En esos casos, entonces, se presenta esta situación de dilema de política. Y para solucionarlo, entonces, vamos a tener que incorporar políticas nuevas que antes no hemos visto, que se llaman políticas comerciales, ¿ya? Principalmente política arancelaria y política cambiaria. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Consultas? Profesor, Sí, dime. ¿no hay algún simulador para poder hacer todos estos cambios variables? Porque estamos cambiando uno, pero eventualmente podríamos cambiar dos o tres. Así es. ¿Ah? Para simplificar, digamos, el análisis, porque me imagino que en términos reales, en la vida real, no usarán los gráficos, sino que usarán otra herramienta. Sí, correcto, tiene que haber. No, yo no los tengo en todo caso en este momento. Por ejemplo, cuando yo hago esto lo hago en la pizarra, entonces más rápido de presentar todo, ahora me veré un poquito más. Pero la idea es que les quede claro que estas situaciones donde la aplicación de una política que es solamente doméstica no nos permite solucionar todos los problemas. Bien, ¿tienen preguntas o dudas hasta acá? No, profe, hasta acá no. Bien, la verdad, voy a dejar la clase hasta acá. ¿Ya?